Este día arriban al país los cuerpos de los migrantes que fallecieron en el incendio de Ciudad Juárez. Nos enlazaremos hasta el lugar para brindarle todos los detalles. Se cumplen 36 horas del bloqueo en la ruta interamericana por pobladores de Nahualá. PDH intentó mediar con los inconformes, pero no tuvo éxito. Exceso de velocidad pudo haber cobrado 4 vidas. Autoridades de la Dirección General de Transporte investigará el accidente del autobús en Cito Zarco. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Con mucho gusto les saluda Pamela Valdés. Hoy martes 11 de abril, mucha información que compartir con usted. Iniciamos de inmediato con la información. 3 niños de edades comprendidas entre 6 y 8 años resultaron heridos luego de ser arrollados por un motorista en el kilómetro 157.5 de la ruta CA2 en Mazatenango, Suchitepeques. Los menores fueron llevados por bomberos voluntarios al Hospital Nacional para ser atendidos. Según información preliminar, los menores se dedican a pedir limosna en la carretera, poniendo en riesgo su vida. Hasta el momento no se ha localizado a los padres o encargados, por lo que la Procuraduría General de la Nación debe presentarse para indagar sobre la situación legal de los niños. Bomberos auxiliaron a varios estudiantes de una escuela en la ruta al Atlántico, ya que fueron afectados por una bomba de gas lacrimógeno. Javier Soto, portavoz de los bomberos municipales, informó que este martes 11 de abril fueron alertados que varios estudiantes tenían dificultad para respirar en una escuela en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico. El sitio Noticias del Atlántico compartió el video del momento en que el artefacto fue lanzado a la escuela. Los menores estaban en actividades cuando se percataron de que aún habían restos del gas en las aulas, por lo que alertaron a los socorristas. Agregó que varios estudiantes fueron atendidos y ninguno ameritó ser trasladado hacia algún hospital, según una nota compartida por Oscar García de Prensa Libre. En otros temas, los cuerpos de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez arriban este día al país. Es por eso que nos trasladamos hasta la Fuerza Aérea con Andrea Domínguez. Andrea, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Ya ha arribado a la Fuerza Aérea Guatemalteca el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trae los 17 féretros de los 19 guatemaltecos que lamentablemente fallecieron en este incendio dentro del centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Se tenía previsto que el vuelo llegara a eso de las 4 de la tarde, sin embargo, sostuvo un retraso de por lo menos 2 horas y ha sido precisamente a las 18 horas que comenzó ya a arribar este vuelo. Acá hay presencia de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también de Migración, así como autoridades de México y observadores que ven el tema de los derechos de los migrantes, pero también familiares de estos 17 guatemaltecos que habían emprendido su viaje con destino a Estados Unidos en búsqueda de este llamado sueño americano, cuando el 27 de marzo fueron detenidos cerca de la frontera en Ciudad Juárez y llevados a este centro de migración que ahora es considerado como un centro de detención, y uno de ellos en su malestar prende fuego a una de las colchonetas que se encontraban en el lugar y esto provoca este catastrófico incendio. En total fueron 40 migrantes los que fallecieron, pero en el momento del incendio solo en el área de hombres habían al menos 28 guatemaltecos. Lamentablemente 19 de ellos fallecieron y 9 han sobrevivido. De estos 9, por lo menos 6 se encuentran en un estado crítico en los hospitales de Ciudad de México y Ciudad Juárez. Pero ya es este día, 16 días después de esta tragedia, que arriban ya los cuerpos de al menos 17 féretros. ¿De quiénes se trata? Son, según el listado que ha compartido el Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Sebastián Pedro Mateo de Santa Eulalia, Huehuetenango, también Byron Manuel López Scholl del Estor Izabal, Marco Abdón
Cook de Nahualá, Sololá, Roberto González Hernández de San Francisco el Alto, Totonicapán, Basilio Sutuj Sarabia de San Martín, Jilotepeque en Chimaltenango, Francisco Gaspar Chiquival en Chicacao, Suchitepeques, también está Miguel Zapulú de Chicacao, Suchitepeques, Francisco Javier Soc de Nahualá, Sololá, Gaspar Josué Cutsiquín de Nahualá, Sololá, Cruz Ernesto Chic de Santa Cruz del Quiché, Edwin Gilberto Olintepeque de Quetzaltenango, Santiago Catzul de San Pedro Carchalta, Verapaz, Juan Fernando Quiñones Montejo de Jacaltenango, Huehuetenango, Raimundo Kit Salam de Cobán, Alta Verapaz, Elvis Adelmar Pérez Esteban de Malacatancito, Huehuetenango, Manuel Alexander Choj Tambriz de Nahualá, Sololá y Diego Etzaj Itzoj de Nahualá, Sololá. Son 17 guatemaltecos, 5 de ellos provenientes de Sololá. Muchos de ellos habían salido en búsqueda de este llamado sueño americano para tener mejores oportunidades de vida, pero vemos cómo ya en este momento se encuentran las autoridades a la espera del descenso de estos 17 féretros. Aún falta que puedan ser retornados otros 2 guatemaltecos. Se trata de Marco Antonio Lucas Pais, originario de Nentón, Huehuetenango, y de Einer Aníbal García Diegues de San José Pinula, Guatemala. Están todavía las autoridades a la espera de los resultados para confirmar su identidad por ADN, y es ya con estos 17 guatemaltecos que ya las familias después de estos 16 días comenzarían a regresar a sus lugares de origen con el objetivo de darles cristiana sepultura, un lugar que intentaron dejar atrás para buscar mejores oportunidades y que hoy será también su última morada luego de haber fallecido en este fatal accidente. Hay que señalar que ya en México hay al menos 6 personas procesadas, 5 están detenidos y uno de ellos es el migrante acusado de empezar el fuego. Hay que también recordar que investigaciones de medios en México aseguran que los migrantes que estaban encerrados ese 27 de marzo no pudieron salir debido a que no pagaron una extorsión que cobraban las autoridades de migración y los guardias de seguridad que se encontraban en el lugar. Pagaban entre $200 y $500 para poder salir del lugar. Sin embargo, aquellos que no lograban conseguir esa cantidad de dinero eran deportados a sus lugares de origen. En este caso, estos 28 guatemaltecos que se encontraban en este lugar. Lamentablemente, ahora ya se preparan las familias que se encuentran en este lugar a la espera de los féretros para así poder transportarlos hasta sus hogares y empezar a darles cristiana sepultura. Aquí están varios de los familiares de estos 17 guatemaltecos y vemos incluso cómo ya se han preparado también las autoridades con el objetivo de así comenzar a entregarlos a sus familias. Hay que señalar que las autoridades han indicado que es el gobierno mexicano el que está cubriendo todos los gastos, tanto de repatriación como para poder llevarlos hasta cada uno de sus departamentos, con el objetivo así de poder también apoyar a cada una de estas familias que en su mayoría son de escasos recursos o viven en extrema pobreza, mientras otros salieron huyendo de la violencia que se vive en Guatemala. Este es el panorama que en este momento se vive acá en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Gracias, Andrea, por compartir con nosotros esta información. Esperamos y les deseamos mucha fortaleza para los familiares de estos migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, México. Gracias, Andrea, que tengas una excelente tarde. En otros temas, en las últimas horas se reportó un atentado en contra del destacamento militar ubicado al ingreso de Santa Catarina, Ixtahuacán. Un nuevo enfrentamiento se registró entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, y el destacamento militar ubicado en cercanías del área del conflicto recibió 5 impactos de bala que quedaron en las frágiles paredes del lugar. Siempre desde elevaciones en territorio de Nahualá empezaron a disparar hacia el destacamento. Hay impactos de bala registrados en las paredes del destacamento y el comandante del destacamento activó el plan de reacción, que es el plan que permite defender la posición en la cual ellos se encuentran, y se autorizó a los soldados retornar el fuego que se estaba recibiendo, siempre observando todos los preceptos que aplican para el uso de la fuerza en este tipo de casos.
El hostigamiento finalizó alrededor de las 6:30, 7 de la noche. No se registran heridos. Allí han usado los carros militares que están blindados como escudos protectores ante las constantes balaceras de las que son víctimas por parte de los pobladores o para defender a los mismos en estos enfrentamientos. No es la primera vez que los atacan, pero ayer sí fue un ataque eminentemente directo hacia el destacamento. De ayer se registró por lo menos adentro de las paredes del destacamento. Lo que es de preocupar en ese destacamento es que la estructura es una estructura prefabricada, son paredes que son suaves, entonces pueden atravesar la pared fácilmente y herir a cualquiera de los soldados que se encuentran adentro de la instalación que se hizo como habitación para ellos. Y eso es lo que obliga entonces a realmente activar el plan de reacción para defender la posición y con ello contrarrestar este tipo de ataques. Debido a los constantes enfrentamientos por la disputa de tierra que se tiene, es que se han instalado estos destacamentos en la zona. Las dos comunidades establecieron dos destacamentos, uno en la aldea Chiquish, que pertenece a Nahualá, y el otro que está en el ingreso a la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán. Cada destacamento tiene 50 soldados. Sumamos 100 soldados en total en las dos posiciones, específicamente para esos dos municipios. Sin embargo, cada vez que ha habido un recrudecimiento de las hostilidades entre los dos municipios, se ha tenido que reforzar y hemos llegado hasta los 250 soldados inclusive. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. El bloqueo de la ruta interamericana en Nahualá-Sololá lleva más de 36 horas. Cientos de personas que transitan por ese lugar han tenido que caminar decenas de kilómetros para cruzar el bloqueo. Según los pobladores, la medida podría extenderse si el gobierno no atiende sus demandas. Cientos de personas y automovilistas que a diario utilizan la ruta interamericana para trasladarse a diferentes puntos del país se ven afectados desde el día de ayer por el bloqueo que mantienen vecinos de Nahualá en el kilómetro 157 de esta importante vía de comunicación. Estar parado aquí no gana el transporte. ¿Hace cuánto tiempo está usted aquí detenido? Desde ayer a las 10 de la mañana. ¿Y en su caso va a esperar, va a continuar, se regresa? ¿Cuál es la situación? Pues la verdad que tenemos que esperar hasta que quiten el bloqueo. Les digo, nosotros salimos temprano a ganarnos la vida y ya no pudimos pasar aquí, vamos para Sololá. Y a la hora de que estamos aquí no hay motivo de que pasemos luego, ¿va? En primer lugar, póngale, venimos sin comida de la casa y aquí donde conseguimos comida. Somos camioneros, ¿verdad? Y nos afecta mucho, ¿verdad? En sentido de la bolsa y también a los propietarios, ¿verdad? Pongámonos en los pies de ellos también, de todo propietario de camiones, ¿verdad? Y si ellos quieren hacer sus huelgas, pues sus manifestaciones, entonces se deberían de dirigir hacia la ciudad capital. Agobiados porque tenemos que andar para arriba y para abajo. ¿Cómo conseguimos alimentos? ¿En su caso qué transporta? Nosotros transportamos ahorita verdura refrigerada, congelado y todo eso, en termoquín y todo, algo, carga muy complicada de transitar. ¿Cómo le afecta este tipo de bloqueos? Mal. ¿Hacia dónde se dirige? Para la capital. Pese a la presencia del Procurador de los Derechos Humanos en este lugar del bloqueo, los vecinos anunciaron que la medida podría extenderse por tiempo indefinido. Aquí, según lo que me decía el señor alcalde, es venir y hablar con el señor ministro. Muy bien, si eso es lo que ustedes necesitan, yo me comprometo a hablar con el ministro. O muy bien, ellos andan por acá, dicen que no quieren venir, pero nosotros podemos llevar a una comisión a hablar con ellos. En Sololá, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Autoridades de la Dirección General de Transporte investigará el caso del autobús que se accidentó el sábado último en Quetzaltenango, donde fallecieron 4 personas. DGT indicó que el percance pudo haber ocurrido por exceso de velocidad. Estas son las imágenes en las que se ve que pasajeros de un autobús extraurbano confrontan al conductor por conducir a exceso de velocidad por supuestamente pelear con un motorista. Vos como piloto tenés tus responsabilidades. Por un pisado de esos vas a matar a toda esta gente. Pero no soy el culpable, ese de la moto, compa. Este video fue captado por un usuario que confrontó al conductor de la unidad y a su ayudante, luego de ver que los pasajeros iban asustados, principalmente los niños, por la alta velocidad a la que conducía. Según algunos usuarios de la unidad, no es la primera vez que el piloto conduce de esa manera. En el video se puede observar que debido a su descontento por grabarlo, lo quieren bajar de la unidad. ¿Cómo así? Bajame, si puedes. Si no quieres bajar, si quieres bajame. Bajame si puedes.
Según quien compartió el video, podría tratarse del conductor que el pasado sábado 9 de abril cayó a unos 30 metros a una hondonada en la ruta Cito-Zarco en Palmar, Quetzaltenango. En el percance resultaron heridos más de 40 personas y 4 fallecidos. Según la información, la unidad de transporte se había quedado sin frenos. Sin embargo, la Dirección General de Transportes indicó que podría tratarse de un accidente por exceso de velocidad, por lo que iniciarán una investigación para suspender al conductor y a la empresa de transporte público. Lo que vamos a verificar es, yendo al juzgado de primera instancia, el día de mañana ya están comisionados los abogados a personarnos como querellantes adhesivos y vamos a verificar dos cosas, ver si es el mismo conductor, asimismo verificar por qué la ruta estaba fuera de horarios. Ellos tienen un horario establecido que, si bien es cierto, pueden hacer viajes expresos. En esta ocasión no solicitaron la licencia correspondiente o el permiso respectivo. El director de la DGT resaltó que el conductor que conducía previo al accidente transportaba a varios feligreses que salían de una reunión religiosa, pero sin autorización. Vamos a darnos cuenta de cuál fue el motivo o qué, por lo que se accidentaron. Si vemos antecedentes, nosotros creemos que no fueron fallas de frenos. Eso puede ser la imprudencia del piloto. Es una suposición, tenemos que verificarla debido a algún descuido o al exceso de velocidad. Juárez indicó que el número de la placa del autobús del accidente sí coincide con el del video, por lo que al revisar el expediente podrán corroborar si se trata del mismo conductor. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Son muy lamentables este tipo de noticias. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y bueno, la Procuraduría de los Derechos Humanos informó que durante la Semana Santa algunos conductores de autobuses extraurbanos implementaron un cobro excesivo a los usuarios de entre 30 y el 100%, tarifa que no estaba autorizada por la Dirección General de Transporte. Nosotros multamos a 25 personas por diferentes motivos. La gran mayoría, el 60%, por cobro excesivo en el pasaje. En algunos casos tuvieron que devolver el pasaje. Estuvimos monitoreando la mayoría a nivel nacional, la mayoría de las rutas. Los bomberos voluntarios presentaron los resultados de las emergencias que cubrieron durante la Semana Santa 2023. Contaron con más de 4.500 bomberos para los diferentes sucesos que ocurrieron en los días de mayor afluencia. Bomberos voluntarios informaron que durante la Semana Santa del 2023 se contabilizaron 67 servicios de hechos de tránsito. Los heridos en su mayoría fueron motoristas, además de destacar el aparatoso percance vial ocurrido el sábado último en el Palmar, Quetzaltenango, donde fallecieron 4 personas y más de 40 heridos. Que tenemos en vehículos livianos, tuvimos 37 heridos y un fallecido. En motocicletas, 21 heridos y 12 fallecidos. Eso es muy importante recordarles a la población que realmente estamos viendo que se está elevando mucho los fallecidos por accidentes de moto. Pues queremos darle la recomendación a los conductores de 2 ruedas, pues con las precauciones debidas, porque se ha observado también hasta que van 4 o 5 en una moto y creo que el peso es a veces que no ayuda. También se tiene registro de 6 personas ahogadas, así como 14 ataques armados y 5 atropellados. Los bomberos voluntarios estuvieron en alerta del 3 al 10 de abril. Durante 350 horas estuvieron en presto en diferentes departamentos y municipios, como también en puntos estratégicos. Contaron con cerca de 950 bomberos permanentes y 4.500 bomberos voluntarios. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Style. Vamos ahora a noticias internacionales. Buques de guerra y aviones chinos seguían operando en torno a Taiwán este martes, informó el Ministerio Taiwanés de Defensa, un día después de que Pekín declarara el fin de sus masivas maniobras militares. China movilizó aviación militar esta mañana y cruzó la línea mediana desde el norte, el centro y el sur, dijo el ministerio en referencia a la línea divisoria no oficial en el estrecho de Taiwán entre esta isla y el continente. China lanzó el sábado 3 días de
ejercicios militares alrededor de Taiwán que incluyeron la simulación de ataques aéreos y de un cerco marítimo de la isla. Alemania se despide definitivamente de la energía nuclear. El sábado, la mayor economía europea desconectará sus 3 últimas centrales en el marco de su apuesta a una transición verde sin reactores atómicos. A partir de ese momento será un largo proceso hasta el desmantelamiento completo de las plantas que quedan. La de Lubmin, a orillas del mar Báltico, comenzó a ser desmantelada hace más de 30 años, poco después de la reunificación alemana, y aún faltan décadas para terminar el trabajo. En los 5 reactores activos entre 1973 y 1990, algunos componentes siguen emitiendo radiaciones en dosis elevadas. Por eso, para desmantelarlos de forma segura, hubo que construir un edificio especial que estará listo en 2025. Los componentes más radioactivos serán sumergidos en agua y se desmontarán a distancia, una técnica que podría inspirar el desmontaje de las otras centrales. En los últimos años, una veintena de reactores han dejado de generar energía en Alemania y sus procesos de desmantelamiento deberían ser más cortos que el Lubmin. Al menos 9 muertos y un número indeterminado de heridos se registró este martes en un puerto pesquero del municipio de Esmeraldas, la capital de la provincia del mismo nombre, en el noroeste de Ecuador y fronteriza con Colombia, según confirmó la Fiscalía del Estado. El hecho ha ocurrido la mañana de este martes, cuando un grupo armado disparó contra pescadores que cumplían sus labores habituales en el pequeño puerto. El Ministerio Público ecuatoriano informó en redes sociales que ha hecho el levantamiento forense de 7 cadáveres en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas y 2 más en un centro de salud cercano. Según varios medios informativos locales, el grupo armado ha llegado en lanchas a las bodegas de mariscos del puerto pesquero y ha abierto fuego contra los trabajadores. De momento no se han precisado hipótesis oficiales sobre el suceso, pero en redes sociales estiman que se trataría de un grupo armado dedicado a la extorsión que intentaría generar pánico entre la población con el objetivo de que se sometan al pago de cupos o extorsión por seguridad. El último adiós a uno de los migrantes salvadoreños fallecidos en un incendio en México. Amigos y familiares despidieron a José Pedro Rivera García, conocido como Pedrito, un joven de 23 años quien el pasado 3 de marzo partió desde el pueblo de Nueva Trinidad hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. Pedrito había estado en el ejército durante 3 años en El Salvador. Dejó las filas y estaba desempleado, lo que lo animó a marcharse en busca del sueño americano. Los restos de los 7 salvadoreños fueron transportados en un vehículo fúnebre desde Ciudad Juárez por la dificultad de conseguir vuelos en Semana Santa, según la Cancillería del país centroamericano. Los cuerpos de los otros migrantes salvadoreños fueron sepultados el lunes en otras localidades de los departamentos de Chalatenango y en Sonsonate. Los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos están desesperados y ahora nuevas cifras oficiales confirman el aumento de agresiones a los agentes de la patrulla fronteriza. Las interacciones entre migrantes y agentes de la patrulla fronteriza van en aumento y también las agresiones, a pesar de que la mayoría de las personas detenidas en su intento por cruzar Estados Unidos cooperan durante su arresto, otros buscan escapar y hasta lesionar a los patrulleros. Es importante recordarles a esas personas que todas aquellas personas que interfieran o agredan a uno de nuestros oficiales del orden público serán arrestados, serán detenidos y también serán procesados bajo el título 18 USC 111, el cual especifica multas o sanciones económicas y también tiempo de cárcel. Durante el año fiscal que empezó el 1 de octubre, alrededor de 27 agentes han sufrido agresiones físicas o golpes con objetos contundentes, lo que representa un incremento de más del 90% en comparación con el año anterior. Nosotros condenamos drásticamente este tipo de ataques en contra de nuestros agentes que pueden poner
su seguridad en peligro y también la seguridad de nuestra comunidad fronteriza. Según la patrulla fronteriza, algunas de las agresiones son motivadas por grupos delincuenciales transnacionales, pero quienes reciben a los migrantes en los albergues ven diferente la situación. No, fíjese que la mayoría de la gente aquí son bien agradecidos, vienen aquí con toda la intención de tener una vida mejor para ellos mismos. Ahorita que están aquí, llegan con todo respeto, les ayudamos, les tenemos una oportunidad de que tengan donde bañarse, comer. En lo que va del año fiscal 2023, la patrulla fronteriza sector El Paso ha registrado más de 224,000 interacciones con migrantes. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Todo lo que te mueve. Toyota Corolla Cross. Con Android Auto y Apple CarPlay. PBX 1705. Cofiño Star. 27 de 30 partidos firman pacto de no agresión para la campaña electoral, porque hubo 3 que se negaron. Se lo contamos al volver del corte. Ya estamos de regreso. Hoy le contamos que el Tribunal Supremo Electoral convocó a todos los partidos políticos para firmar el conocido pacto de no agresión para el desarrollo de las elecciones. 27 partidos firmaron, pero 3 se han negado a hacerlo. Uno de los secretarios generales de estos partidos protestó en medio del acto. Las imágenes y el relato nos lo presenta Henry Montenegro. Henry, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola Pamela, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que lo que ha pasado hoy es que se ha firmado este pacto de no agresión que ocurre cada 4 años y que tiene la intención de que los partidos políticos se comprometan a no realizar ningún tipo de propaganda que incite a la violencia o bien que contravenga los valores éticos. Al menos eso es lo que se plantea en el papel, que es lo que se firma por parte de los secretarios generales de los partidos políticos. Sin embargo, hoy fueron fiscales y también los propios binomios presidenciales quienes firmaron este acuerdo. Sin embargo, uno de los puntos que llamó la atención de este acto llevado a cabo por parte del Tribunal Supremo Electoral fue cuando se otorgó el espacio para que el partido Voz hiciera o plasmara su firma en este documento. Sin embargo, el secretario general de esta agrupación política, Carlos Besares, no lo hizo y a manera de protesta, ya que aseguró o al menos cuestionó el tema de las formas en las cuales el Tribunal Supremo Electoral lleva a cabo las inscripciones de algunos candidatos cuestionados, mientras tanto rechaza las de otros, fue lo que aseguró el secretario general del partido político. Sin embargo, esto molestó a algunos magistrados, principalmente a la togada Blanca Alfaro, quien se dirigió o caminó hacia donde se encontraba Besares y pues en este caso, junto con una persona de protocolo, le hicieron referencia o lo invitaron a salir del lugar en donde se estaba llevando a cabo el evento. Por lo tanto, Besares se retiró de este sitio en medio de abucheos por parte de algunos partidos políticos, mientras también el aplauso de otros partidos quienes respaldaron la decisión que tomó de no firmar este pacto de no agresión, que en total fue firmado por 27 partidos políticos, pero 3 no lo hicieron. Pero vea usted a continuación qué es lo que dijo el secretario general del partido Voz en torno a este tema al salir de este acto. Para mí resulta además, como jurista, un eufemismo que el Tribunal Supremo Electoral está aplicando de manera asimétrica el derecho. A uno los está inscribiendo cuando hay peores señalamientos, tanto así que hay algunos señalados de narcotráfico, otros señalados de delitos gravísimos por los cuales han sido extraditados y sin embargo han inscrito. Hay tantos candidatos con antejuicios y sin embargo han inscrito. Y ciudadanos que han demostrado ser la oposición de este país, tal es el caso de Aldo Dávila, se le niega la inscripción. Bueno, y es que esa fue una de las preguntas que se hizo a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quien únicamente se quedó al finalizar este acto fue el magistrado Gabriel Aguilera. Mientras tanto, el resto de magistrados se retiró de este lugar. Sin embargo, en torno al tema, él aseguró que a su criterio las resoluciones que han emitido son apegadas a derecho, como usted verá a continuación. En ningún partido, yo creería que las resoluciones que se han tomado son conforme a derecho. Ustedes pueden ver en cada resolución lo que ha digamos considerado cada magistrado. En algunas existen votos razonados, votos disidentes, y bueno, eso es lo que se considera en las resoluciones, pero sí le podría decir que no se ha tratado con ningún tipo de preferencia en ningún partido, todo se ha resuelto conforme a derecho.
Henry, ¿y qué posición han fijado los partidos políticos sobre este pacto de no agresión, tomando en cuenta que la campaña ha iniciado con denuncias de campaña de difamación y destrucción de propaganda? Pamela, solamente antes de contestar lo que me has preguntado, para hacer referencia a qué partidos son los que no han firmado este pacto de no agresión, hablamos de Podemos, PIN y VOZ, son las tres agrupaciones políticas quienes pues no han firmado este pacto. Ahora, en cuanto a la pregunta que me planteas, quiero contarte que hay diversas interpretaciones de parte de los candidatos o de los binomios presidenciales en torno al tema, ya que algunos consideran que es innecesario el firmar un pacto de este tipo, ya que una campaña política de la forma correcta, como debería ser, no tendría que tener algún tipo de violencia. Mientras tanto, otros señalaron que esperan que los partidos políticos puedan cumplir estos acuerdos que se han firmado este día en el pacto de no agresión, pero a continuación hay algunas intervenciones de parte de algunos binomios presidenciales. Me sorprende un poco que tengamos que firmar un convenio cuando la política está sobredicho, que es un pacto de caballeros, es una fiesta civil. Es un compromiso que todos los partidos debemos de hacer y sobre todo cumplirlo, ¿verdad? Que no solo se quede en una firma, en un acuerdo, sino que realmente se cumpla, que las elecciones se realicen, la campaña política se realice en armonía. Yo creo que es muy importante firmar este convenio por parte de los secretarios generales de los partidos. Es un convenio de respeto, de no agresión, precisamente porque esta debe ser una fiesta cívica, una gran alegría, un momento en que los guatemaltecos tienen que meditar para su decisión en esta contienda electoral. Es importante que esos acuerdos se lleven a cabo para que haya respeto, se lleve a cabo con paz, con todo lo que los guatemaltecos deseamos. Como hermanos que somos, debemos de mantener esa cordialidad. Bueno, y Pamela, además, en este caso, otro de los compromisos que se han adquirido dentro de este pacto de no agresión, por ejemplo, está el que los partidos políticos se comprometen a no usar recursos públicos para poder llevar a cabo la campaña política, entre otros temas. En total son 16 los compromisos que han adquirido los partidos. Esto está en medio de este inicio de campaña, ya han transcurrido 2 semanas en donde ha habido algún tipo de denuncias de campañas negras, de desinformación y también de destrucción de propaganda de propaganda de los partidos políticos, pero a grandes rasgos, esto es lo que ha pasado este día en materia electoral. Con este reporte yo regreso al estudio contigo. Muy buena tarde. Gracias, Henry, por compartir con nosotros esta información. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a temas migratorios y retomamos el tema de los cuerpos que arribaron al país, los cuerpos, las personas que fallecieron en el incendio que sucedió en Ciudad Juárez, México. Pero para hablar un poco de esto nos enlazamos con Andrea Domínguez. Ella se encuentra en el lugar para brindarnos toda la información. Andrea, te escuchamos. Ya han empezado a descender los féretros de los 17 guatemaltecos migrantes que fallecieron en esta lamentable tragedia. Están siendo colocados en fila. Estos féretros vienen en un féretro negro y se les ha colocado la bandera de Guatemala arriba del mismo para identificarlos con su nacionalidad. Han sido los mismos funcionarios, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la migración, quienes han estado apoyando a descender los féretros del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, quien transportó a los mismos. Hay que señalar que en este momento solo vienen 17 de los 19 guatemaltecos que lamentablemente fallecieron en esta tragedia. Quedarían pendientes los cuerpos aún de Marco Antonio Lucas Pais, originario de Nentón, Huehuetenango, y de Einer Aníbal García Diegues, originario de San José Pinula, ya que aún se está a la espera de los resultados para confirmar su identidad por ADN, debido a que no habían tramitado su DPI luego de cumplir la mayoría de edad y no se pudo constatar su identidad por medio de huella dactilar. Es por ello que aún estos 2 guatemaltecos que lamentablemente fallecen en esta tragedia no han llegado en este vuelo con los 17 féretros. Vemos como incluso ya han comenzado a poner coronas florales arriba de estos féretros, de estos 17 guatemaltecos que luego de que hayan descendido y de palabras del canciller serían
trasladados ya a sus lugares de origen. Vienen o serán llevados a diferentes partes de nuestro país, tanto en occidente, principalmente departamentos como Huehuetenango, Totonicapán, Chimaltenango e incluso Sololá. 5 de estos 17 guatemaltecos que hoy arriban al país son originarios de Nagualá, Sololá. Muchos de ellos incluso huían de la situación y del conflicto que se vive en este lugar y que lamentablemente fallecen en esta tragedia. Ya es así como ha comenzado el descenso de estos féretros. 17 de los 19 guatemaltecos, 40 fallecieron en total en este incendio que se reportó dentro del centro de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en donde se encontraban a la espera de ser deportados cuando el 27 de marzo se registra este incendio a consecuencia de uno de los migrantes que en su malestar por no recibir alimentación, agua, por tampoco recibir atención médica que algunos lo requerían, en su malestar prende las colchonetas del lugar. Vemos incluso cómo ya han comenzado a posicionarse al lado de estos féretros personal que porta fotografías de cada uno de estos guatemaltecos. Sin embargo, se tenía previsto que este vuelo arribara a eso de las 16 horas, pero tuvo un retraso de al menos 2 y ha sido hasta ahora a las 18:30 que ha comenzado ya a descender del avión de la Fuerza Aérea estos féretros, en medio de la presencia también de sus familiares y de las autoridades del cuerpo diplomático, en este caso del embajador de México en Guatemala, que también ha venido a dar su condolencia a las familias, asegurando que esta ha sido una de las mayores tragedias que se ha registrado en México, pero realmente desde 2021 hasta 2023, con esta última tragedia, el 27 de marzo se han reportado ya al menos 86 migrantes guatemaltecos que han fallecido en tragedias de esta magnitud, que han sido guatemaltecos que han huido de Guatemala en búsqueda de mejores oportunidades, y este es parte del panorama que se vive acá desde la Fuerza Aérea Guatemalteca, y con la cual yo voy regresando a estudios centrales con imágenes de Roberto López, Juan Diego González y María José Bonilla. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por compartir con nosotros esta lamentable noticia, lo reiteramos. Y bueno, cambiamos de tema al volver de la pausa. No se vaya, seguimos con más. Petén se ha declarado en alerta roja por los 28 incendios forestales que están consumiendo el bosque del Parque Nacional de la Sierra, Lacandón y la Laguna del Tigre. Ya estamos de regreso con más información. Según el INGUAT, durante la Semana Mayor, Guatemala recibió más de 3 millones de turistas entre nacionales y extranjeros, que generaron una derrama económica que sobrepasó los 12 mil millones de quetzales. ¿Cuáles fueron los destinos más visitados? A continuación le contamos. El Instituto Guatemalteco de Turismo presentó los resultados que obtuvieron con las campañas que pusieron en marcha a nivel nacional e internacional para incrementar las visitas durante Semana Santa. Del 1 al 9 de abril se recibieron 3.106.180 visitantes locales y extranjeros. De visitantes residentes o de turismo interno tuvimos un movimiento de 2.971.889 personas, con una generación económica, una derrama económica de 1.872 millones de quetzales. Dentro del turismo internacional de visitantes no residentes tuvimos una visitación de 134.291 visitantes extranjeros, con una derrama económica de 657 millones de quetzales. Si hablamos de los visitantes extranjeros, el 53% fue de El Salvador, seguido por Estados Unidos con 16% y hondureños con un 10%. El lugar más visitado fue Antigua Guatemala. Antigua Guatemala tuvo una llegada de 1.630.302 visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Luego le sigue Retaluleu con 418.922 visitantes y Quetzaltenango con 295.359 visitantes. Llama muchísimo la atención el auge que está teniendo Huehuetenango, por ejemplo. A pesar de la distancia con la ciudad capital, hay personas que se dirigen a Huehuetenango. Es el caso también de San Marcos, con el refugio del Quetzal, en donde también hay avistamiento de Quetzal, y también las playas que posee San Marcos. Entonces son destinos en los que estamos trabajando como institución a través de las mesas departamentales de turismo para darles un mayor acompañamiento y unas estrategias ya específicas para poder promocionarlos.
El INWAT ha calificado la Semana Santa 2023 como exitosa, pues se tuvo un 15% de crecimiento en visitas en comparación al año pasado, y el sector está al 90% de recuperación comparado con el año base, que es el 2019. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Mereces disfrutar de este verano en familia, sin preocupaciones, con grandes experiencias y sobre todo con el apoyo de CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Nuestro televidente Donald nos envió un mensaje que tiene que ver con los incendios forestales que afectan la masa boscosa de Petén. El mensaje dice lo siguiente: los incendios siguen destruyendo lo poco que queda de la selva petenera, que dicho sea de paso, ocupaba la tercera posición de la más grande de Latinoamérica. Son incendios provocados con el fin de ocultar la tala ilegal y la invasión de terrenos para diferentes usos, nos escribió. Cinco personas resultaron heridas en el accidente de tránsito que se registró en la ruta Cito-Zarco, kilómetro 193 del cantón Belén, El Palmar, Quetzaltenango. Nuestro televidente Jorge Hernández informó que fueron 4 vehículos los que protagonizaron el incidente y que los heridos fueron trasladados a un centro asistencial por los cuerpos de socorro. Estar protegido es una elección. Este verano elige la buena experiencia de estar asegurado y síguenos en nuestras redes para más consejos de verano. Presentó. Presunto asesino de una rapera fue ligado a proceso este martes. El hecho ocurrió en diciembre del año pasado. Se dieron 3 meses para la investigación. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. El juzgado de turno de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual dictó ligar a proceso penal a Kenneth Ahmed Morales Lucha por el femicidio de la rapera guatemalteca Nelly Lisset Consuegra Monterroso. Morales Lucha fue detenido el 5 de abril último en la colonia Atlántida en la zona 18. Asimismo, se dieron 3 meses de plazo para investigación. El crimen de Consuegra Monterroso ocurrió el 3 de diciembre del 2022. Su cadáver fue encontrado en un tonel adentro de un automóvil que fue abandonado en la zona 3 capitalina. En otros temas, vecinos de una comunidad de Santa Cruz del Quiché encararon a los representantes del Fondo Social de Solidaridad responsables de la construcción de una carretera en ese sector. Tras fuertes señalamientos, las autoridades se comprometieron a reparar el tramo. Los representantes del Fondo Social de Solidaridad y de la compañía constructora llegaron a Chicorral, Santa Cruz del Quiché, a reunirse con los vecinos y transportistas, los cuales pedían la reparación de un socavamiento en el kilómetro 168 de ese municipio, el cual lleva más de 2 años sin repararse. Pero al tomar la palabra el representante del Fondo Social de Solidaridad explicó que no contaban con fondos y únicamente ofrecían la señalización del lugar, lo que provocó el enojo de los presentes, quienes exigían soluciones. Mientras que esta cosa se nos va a ir y cuánta muerte no va a haber, ¿será posible que el presidente no se pone la mano en la conciencia, en el corazón, pero cuando necesitaba nuestro voto, ahí sí estaba, perdonen la palabra, puro chucho, pidiendo nuestro voto para llegar? Si fue compromiso del presidente a principio de su gobierno, ¿dónde está pues la terminación de esta carretera? Los funcionarios fueron llevados al lugar en donde está la carretera afectada, donde se comprometieron a colocar asfalto en el tramo carretero y a iniciar los trámites para el tratamiento del socavamiento. Para habilitar esto, para mejorar la vialidad y evitar lo que las señoras mencionan ahí, el polvo, el tema de los niños y el tema de evitar que los camiones se hagan hacia el lado del barranco. Nosotros nos comprometimos a darles el apoyo a ellos, y si el 28 no está, pues entonces ya vamos a tomar algunas medidas de hecho más drásticas, ¿verdad? Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y
ya estamos de vuelta. El domingo último se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cervix. El Hospital Regional de Zacapa en 2022 registró un total de 354 casos y 5 muertes. El cáncer de cervix es una enfermedad silenciosa que ataca las células del cuello de la matriz y que, en los últimos 13 años, ha cobrado la vida de 150 mujeres zacapanecas. El cáncer en sí, al inicio, no da síntomas, porque es una enfermedad que puede empezar silenciosamente, pero hay una etapa en la que sí se manifiesta, que es la cuarta etapa, y en esta etapa puede dar los síntomas de dolor en la parte baja de la pelvis y también puede dar sangrados profusos. Desde 2010, según estadísticas del área de salud, los municipios que registran mayor mortalidad por cáncer de cervix son Hualán con 32 casos, Zacapa con 28, Estanzuela y La Unión con 17. El cáncer del cuello uterino tiene factores de riesgo que facilitan su desarrollo. Entre los factores de riesgo de cáncer de matriz tenemos tener relaciones antes de los 18 años, tener más de una pareja, el fumar cigarro, tener más de 4 hijos, que un familiar haya muerto de cáncer de matriz. El virus del papiloma humano desarrolla el cáncer de cervix. Es por ello que se hace el llamado a las mujeres a realizarse papanicolaos para detectar a tiempo las células precancerosas. En 2022, 354 pacientes fueron detectadas con este tipo de cáncer. El año pasado tuvimos un total de 354 pacientes comprometidas con lesiones de cáncer. Esto está en las diferentes etapas, etapa 1, 2, 3 y sea invasivo. Hubo un total de 5 muertes el año pasado en el departamento de Zacapa. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. En otras novedades, un medio de Kuwait mostró a una presentadora de televisión virtual generada por inteligencia artificial con la idea de que conduzca un informativo en este país del Golfo. Esta es Feda, una presentadora de televisión virtual creada con inteligencia artificial. Apareció el sábado en la cuenta de Twitter de la web de actualidad Kuwait News, afiliada a Kuwait Times, el primer diario en inglés del Golfo. Las autoridades del medio explicaron que la web está probando el potencial de la inteligencia artificial para proponer contenido nuevo e innovador. En un futuro, la presentadora podría adoptar el acento kuwaití y presentar un informativo en la cuenta de Twitter del medio, que tiene más de 1.200.000 seguidores. El video de presentación de 13 segundos generó muchas reacciones en las redes sociales, sobre todo por parte de periodistas que se preguntaron si Feda y sus colegas serán sus reemplazantes en un futuro cercano. Y con esta información ponemos punto y final a la emisión comunitaria de esta tarde. Nos vemos mañana siempre a la misma hora, a las 6 con más noticias. Nos despedimos con esta nota curiosa. Una mujer gastó más de $3,000, aproximadamente unos 23.850 quetzales en la creación de espacios interiores y exteriores únicos para sus amados gatos. El espacio de entretención para los felinos cuenta con paredes para escalar, enormes torres e incluso un puente de cuerda. El área de juegos cuenta con varios estantes y estructuras de madera para que los gatos trepen, un puente de madera, un poste grande para rascar, un techo completamente cubierto, 2 camas giratorias cómodas y numerosas plantas seguras para los gatos. El catio se construyó utilizando una combinación de materiales reciclados y algunos elementos nuevos. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.